Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. En esta mañana, una mañana nueva. Gloria a Dios. Nueva como las promesas de Dios y las bendiciones de Dios cada día. Las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Misericordias de Dios nuevas para nosotros, ¿qué significa? Significa que Dios se compadece, perdona, otorga, disculpa todas nuestras faltas, todos nuestros errores, todas nuestras culpas. Eso es misericordia. Dice que tan distante está el cielo de la tierra como la misericordia de Dios. Es más profunda que el mar y más alta que los cielos. Palabra increíble para las personas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Expresiones raras y extrañas para el mundo. Que no puede ser posible de que Dios sea así, piensa el mundo. Pero no el pueblo de Dios, no los hijos de Dios, porque los hijos de Dios hemos conocido su palabra, hemos creído en su palabra, creemos que su palabra es veraz, como dice las Escrituras, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios es actual, eterna y que nunca cambia. Por eso el pueblo de Dios se mantiene en esa línea que ha aprendido, que ha recibido, que ha aceptado y que la tiene como un sello en su corazón. La palabra de Dios es la que a nosotros nos mantiene en el lugar y en la posición. Pues nosotros no podríamos por nosotros mismos mantenernos en la posición que dice Dios que nos ha dado. Porque nos vemos, nos observamos y entendemos que no somos dignos en realidad de estar ahí donde Dios dice que nosotros estamos. Es Dios quien nos llama, es Dios quien nos salva, es Dios quien nos perdona. Gracias, hermano. Es Dios quien nos justifica, es Dios quien nos sella con su Espíritu Santo, es Dios el que nos da vida eterna. Y es Dios el que nos mantiene a nosotros, que somos la iglesia santa, pura y sin mancha. El hombre no puede creer que esto es una realidad, porque el hombre se mira a sí mismo y entiende de que él no es digno para estar en esta posición. Pero Dios ha declarado la verdad. La verdad es lo que nosotros tenemos en nuestras manos, a lo cual Dios nos ha dado acceso, no al mundo entero, sino a su pueblo, a aquellos que creen que Jesucristo habló verdad, enseñó verdad y que lo que hizo está escrito a él y aquí en la Biblia y explicado por él, lo cual también es una verdad. El que no cree en la verdad de Dios no conoce a Dios. Por eso el Señor dice en su palabra que solo la verdad de Él es la que nos puede libertar a nosotros de la ignorancia que hay en este mundo. Cristo lo dijo claro: conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad te hará libre de la ignorancia. Conoceréis la verdad y por medio de ella me conoceréis a mí, dijo el Señor, porque el que estudia la palabra de Dios
estudia a la persona de Jesucristo. El que se prepara en la palabra de Dios se prepara en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en tiempo pasado le hablaron de Cristo, escuchó de Cristo y no ha creído, la palabra hará y le dará testimonio, pues Cristo mismo dice que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la palabra de Dios revela a Jesucristo. No se puede tener revelación de Cristo en nuestros corazones si no es a través de la palabra. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es la única verdad que hay aquí en la tierra. Y todo lo que está escrito en este libro, como la palabra de Dios, es lo que es verdadero. Todo lo que Dios habla que pasó en tiempo pasado, en el viejo pacto, desde el inicio del hombre, todo es real. Los hombres no aceptan esto como una realidad, porque ellos dicen de que todo esto fue escrito por los hombres y que entonces no hay que hacerle caso porque el hombre no le cree al hombre. Dice que le cree, pero no hace lo que el hombre de Dios dice. Nosotros somos los hombres, pero Dios fue quien dictó esto y los hombres escribieron. Eso es lo que el mundo no puede entender. Y a este pueblo Dios le llama incrédulo. El pueblo incrédulo es aquel que vive separado de Dios. Gloria al Señor. Pero Dios es bueno y tiene planes con todas las personas para que las personas un día entiendan que la palabra de Dios es veraz. Y en esta mañana queremos hablar respecto a eso. Quiero que le dé un aplauso y recibamos esta palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a buscar en las Escrituras. Primero vamos a leer el título del estudio. La Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, hay que creer lo que la Biblia dice. Gloria al Señor. Si una persona no lee la Biblia, no cree a Dios. Si una persona lee la Biblia y no cree lo que la Biblia dice, no cree a Dios. Primero, hay que conocer la palabra de Dios. Después, hay que creer que esa palabra es una realidad. Comenzamos diciendo en el libro de Hebreos lo que Pablo explicó. 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1 y 2. Capítulo 1. Dice así: abriendo nuestro corazón para recibir la palabra y para creer que esto es una realidad, nos reunimos aquí para aprender el consejo de Dios. Si creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ella va a hacer un trabajo grande en nuestro corazón. Nos va a cambiar, nos va a transformar, nos va a aconsejar, nos va a exhortar y nos va a bendecir. Ella va a cambiar nuestra vida y va a cambiar el sistema de nuestra vida. Ella va a cambiar los caminos de nuestra vida. Ella nos va a dar a nosotros la dirección exacta en la cual nosotros debemos de andar aquí en la tierra para llegar a ser felices. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, dice Pablo, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que todo lo que estaba escrito por los profetas es real. En estos postreros días, dice Pablo, nos ha hablado por el Hijo, o sea por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Dios en tiempo pasado nos habló a través de la profecía, a través de los profetas. Todo lo que está escrito allá es real, es veraz. Gloria a Dios. Si una persona rehúsa creer en lo escrito por los profetas,
está rechazando a Dios. Pues Dios dejó escrito eso para que tú lo recibas y lo creas y vivas por eso. Gloria al Señor. Pero Dios establece a través del apóstol Pablo que él habló anteriormente por los profetas, pero que después que pasó esto y vino el nuevo pacto, ahora nos ha hablado, dice, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros debemos darle credibilidad. Aleluya. ¿Qué fue lo que dijo a través de los profetas? Profecías. Cosas que iban a suceder en muchos años por delante. La gente del mundo y los incrédulos, los científicos, los grandes estudiadores no creen que esto es una realidad, porque ellos no han podido comprobar la palabra de Dios en sus vidas. Pero hay un pueblo que sí hemos comprobado que la palabra de Dios es real por los hechos de Dios que tienen que ver con nuestras vidas y de todo lo que estaba escrito en el pasado que se ha venido cumpliendo al pie de la letra. En el libro de Isaías, capítulo 53, es el libro que tiene la expresión del sufrimiento de Jesucristo más amplio, más grande y más precioso. Vamos a leer el capítulo completo que está del 53 del 1 al 12. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Está hablando de Jesucristo. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, nuestro Señor Jesucristo. Pero esto que estamos leyendo aquí, hermano, no me quite el versículo. Está escrito 739, entre 739 años y 680 años antes de que esto sucediera. Antes de que Cristo viniera. Se escribe entre 739 años y 680 años. En este periodo se escribe todo esto antes de que Cristo viniera. Iba a decir una mala palabra, antes de que Cristo existiera. Antes de que Cristo viniera, gloria a Dios, y se presentara, esto se escribe de él. Por eso la credibilidad en la palabra de Dios es por lo que ellos hablaron y que Dios lo haga una realidad en algún presente en el futuro. Gloria a Dios. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida
hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí está explicado completamente el sufrimiento. Gloria al Señor. Está explicado la obra de dolor, de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo entre 739 años y 680 años antes de que Él viniera. Pero le está diciendo lo que pasó. Por eso es una profecía tan real, porque explica todo, dice todo, gloria al Señor. Y esto sucede 700 y resto de años después de que esto fue hablado. Gloria al Señor. Vamos a ver ahora, gloria al Señor, en el libro de Lucas 23:38. Aparece Jesucristo después de los 700 y resto de años. Nace aquí en la tierra de María. Llega a los 30 años, tiene 3 años de ministerio, de predicación del evangelio, y a los 33 años es tomado para el cumplimiento de esto que se escribió hace 700 años. ¿Cómo no creer nosotros de que esto es una realidad cuando conocemos esto en la palabra? Si tantos cientos de años después estamos viendo nosotros, los que creemos la palabra, el cumplimiento de las profecías. Toman a Jesucristo, lo llevan a la cruz, lo torturan en la noche, le sacan la sangre, le dan 39 latigazos, le ponen una corona de espina. Gloria a Dios. Lo llevan al Calvario cargando la cruz, lo suben a la cruz y ponen 2 ladrones al lado de él. Torturado por completo, no había parecer en él ni hermosura, dijo allá hace 700 años, y es lo que sucedió cuando Cristo estaba ahí en la cruz del Calvario, de tantos golpes que le daban con palos en la cabeza, en la cara, lo escupían y rasgaron todo su cuerpo. Sucede igual que lo que fue dicho allá por el profeta en la persona de Jesús. En el versículo número 38, Lucas 23, dice: había también sobre él un título escrito cuando ya está clavado en la cruz, con letras griegas, latinas y hebreas. Y decía el título: este es el Rey de los judíos. 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vamos a leer hasta el 46. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieran nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, el que está defendiendo la causa de Jesús, el ladrón, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo a Pedro, al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y vemos nosotros que esa profecía tan clara que nos da Isaías se cumple, pero sin faltar absolutamente nada. Gloria a Dios. En el Viejo Testamento fue escrito que por Cristo
darían 30 piezas de plata. Ese fue el precio que cobró Judas por traicionar a Jesucristo, para darle cumplimiento a las profecías pasadas en el presente. Y así todo lo que fue escrito por el Señor, gloria a Dios, se cumple para que nosotros tengamos la credibilidad en nosotros mismos y nosotros sepamos que no estamos creyendo en un Dios falso, ni en unas escrituras que son falsas. Pues la gente persiste en decir de que esto fue escrito por los hombres. No, la Biblia dice que ninguna de estas cosas que están en la escritura fue escrita por mente humana, sino que Dios a través de sus santos dio testimonio de las cosas para que ellos dejaran esto grabado para cada uno de nosotros que íbamos a vivir y creer en el futuro estas promesas y estas profecías del Señor. Gloria a Dios. Así Dios cumple esta profecía de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que leamos en el libro de Mateo, capítulo número 1, versículo 18. Gloria a Dios, al 23. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es muy peligroso refutarlo o dudarlo, porque ya estamos hablando de algo muy privado de Dios. El engendro del Espíritu Santo en el vientre de María. Gracias a Dios nosotros creemos que esto es una verdad de Dios, como todo lo que está escrito. Versículo 19. José su marido, ella estaba embarazada del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo era el nombre que el ángel le dijo que le llamara? Jesús. Le dijo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Profecía. Sigue el escrito. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho, escuche, por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, dice el profeta, 700 años atrás, he aquí una virgen concebirá. María era una virgen. Esto está escrito 739 años, entre 739 y 680 años antes de que esto suceda. Para que no haya duda de que las profecías son palabras de Dios dadas para el futuro. Para que su pueblo sepa y entienda de que Dios, el tiempo para Dios, lo conoce desde el principio hasta el final del mundo. He aquí, dice el profeta, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué cosa? ¿Cómo le dijo el ángel que le pusiera? Jesús, ¿no? El profeta dice que se llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emanuel, Jesús es Dios con nosotros. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo se cumple esta profecía ante nuestros ojos espirituales, porque nosotros podemos ver esto como una realidad. Sí, pero nosotros no sabemos si eso en realidad el profeta lo dijo. Bueno, aquí Mateo está declarando lo que dice que el profeta dijo. Ahora veamos con las propias palabras del profeta en Isaías 7:14 lo que el profeta dice. Isaías 7:14.
Por tanto, dice el profeta Isaías, el Señor mismo os dará señal. O sea, Él mismo, el que va a nacer, el Emmanuel, Jesús, el mismo Dios, os dará señal cuando esto sucederá. He aquí que la Virgen, vuelve a decir, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estoy confundido. Yo me confundo porque por allá dice el ángel: no temas, José, recibir a María tu mujer, porque lo que hay en el vientre de ella, del Espíritu Santo, fue engendrado, y le pondrás por nombre Jesús. Me cambia la cosa, porque el profeta dice que Emmanuel, si tú estudias la palabra de Dios, lo dije al principio, dice que la palabra de Dios revela a Jesucristo. Si revela a Jesucristo, revela lo que hay en Cristo Jesús, lo que entiende Cristo Jesús, lo que piensa Cristo Jesús, lo que siente Cristo Jesús, estará en nosotros si nosotros recibimos la palabra, porque al recibir la palabra estamos recibiendo la mente de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el consejo de nuestro Señor Jesucristo, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recibiendo el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más que nos pueda explicar o que nos pueda dar a entender, nos declare, nos liberte a nosotros lo que está en incógnita, en misterio, para que nosotros estemos claros que esto es una realidad. El profeta dice que se llamará su nombre Emmanuel, aquel que nacerá de María, la Virgen. Cuando María la Virgen llega el tiempo y Dios engendra en María, es su hijo, gloria a Dios. O sea que Él pone su espíritu y toma carne y nace Él. Entonces Dios mismo le manda a José para que José se calme, porque él pensaba que su esposa lo había traicionado, que María, porque él no la había tocado. Entonces él quiso dejarla en secreto, pero un ángel en la noche vino de parte de Dios y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Gloria a Dios. Ese mismo Jesús es el Emmanuel que dice el profeta Isaías, y nos explica, nos da la explicación para que todo quede claro en la profecía y en la revelación de esta profecía a través del cumplimiento de que Emmanuel, Jesús, es Dios con nosotros. Cumplida la profecía, hermanos, las profecías de Dios son miles y miles y miles, pero no hay lugar ni tiempo para poder hacer esto, gloria a Dios, en un día. No se podría en una semana, no se podría en un mes, no se podría en un año explicar las profecías de Dios, porque tendría que explicar el cambio de la vida suya, tendría que explicar el cambio de su mente, tendría que explicar el corazón suyo cambiado, tendría que explicar todo lo que Dios dice en el pasado que tiene que ver con nosotros. Tendría que explicar usted lo que dice el profeta allá cuando dice que una piedra los seguía a ellos y que esa piedra les daba de beber. En la profecía cumplida nos dice a nosotros en Primera de Pedro que esa piedra que seguía al pueblo y que le daba de beber era Cristo. No se puede entender que la roca que seguía al pueblo y le daba de beber era el propio Jesucristo, según la revelación en el nuevo pacto, en el mensaje de la gracia del Señor. Acaba de suceder en la semana pasada algo, gloria a Dios, que fue una bomba, porque muchas personas incrédulos, insensatas, ignorantes, muchas personas que no creen a la palabra de Dios porque ellos son científicos y son poderosos en conocimiento, pueden estudiar los astros, pueden estudiar los vientos,
pueden ver la distancia de los astros, gloria a Dios, pero no pueden apercibirse de esta verdad de Dios. Pero estudiando estas cosas, vemos que el grupo de científicos de la NASA encontró algo por lo cual ellos tuvieron que dejar de ser incrédulos y creer que las profecías de Dios son verdaderas y que la Biblia es la verdadera palabra de Dios y que es verdad, que es real, que la Biblia da testimonio de que fue escrita por Dios, por las cosas que ellos descubrieron. Gloria a Dios. Están todos los científicos viendo el tiempo, examinando los astros, viendo las distancias, pensando en los proyectos futuros, y se encontraron con un problema tremendo, y esto queremos dejarlo palpado en esta mañana. Investigación de la NASA reconoce que el contenido de la Biblia es verdadero. La gente que trabaja en la NASA tuvieron que reconocer que el contenido de la Biblia es verdadero, que la palabra de Dios es real, es veraz. Los cristianos celebran el descubrimiento de la NASA porque tiempo atrás, para los científicos y astronautas, la información de la Biblia era solo un mito, palabra de hombre. Sin embargo, hoy confirman que no, que están seguros que lo que dice la Biblia es una realidad y que no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Durante muchos años pensaron que el contenido de la Biblia había sido un producto humano. No obstante, la NASA ratifica que la Biblia fue inspirada por Dios y que es real. Su palabra no fallará, y todo lo que está aconteciendo en el mundo y lo por venir se encuentra en las Sagradas Escrituras. Lo que sucedió fue algo asombroso con los astronautas y científicos especiales en Greenbelt de Maryland. Ellos estudiaban la posición del Sol, la Luna y los planetas para conocer su ubicación en los próximos de 100 a 1000 años. Estaban estudiando eso cuando les salió algo extraño. Esta investigación es vital para enviar satélites al espacio y prevenir choques cuando entran en órbita. Se proyecta la órbita a largo plazo de la vida del satélite para calcular la posición de los planetas y evitar que destruyan los satélites. Lograron la computadora transitar a través de los siglos y de pronto se paró de inmediato. La computadora va bien y va descubriendo todo. No sé qué es lo que hacen, eso yo no lo entiendo. ¿Cómo pueden transitar y buscar y ver? Pero de pronto dice que la computadora se paró de inmediato. El sistema tecnológico dio un alerta rojo de atención, refiriéndose a un error en la información introducida o con los resultados obtenidos al compararse con las normas establecidas. La oficina de mantenimiento realiza un chequeo en ese momento, pero la computadora estaba en perfecto estado. El director de la operación del IBM preguntó: detectamos que ¿cuál era el problema entonces? Siendo la respuesta la siguiente. Y le dijeron los científicos: detectamos que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Ellos no tenían respuesta alguna para esto, los científicos. Sin embargo, uno del equipo que era cristiano comenzó a pensar y dijo: una vez escuché en la iglesia, en un estudio bíblico, que el sol se detuvo. Y los pone en alerta. Estos incrédulos le respondieron: muéstranos. Gloria a Dios. Estos incrédulos le respondieron: muéstranos, cristiano. Entonces abrió su Biblia
y buscó el capítulo de Josué. En aquel verso Dios decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. En ninguno de ellos te podrá resistir. Vamos a leer Josué 10, 12 y 13. Josué 10, 12 y 13. Esto fue lo que el cristiano les enseñó a los científicos. Entonces Josué habló, porque está en problema, ya está rodeado, se está haciendo tarde y él ve que no va a poder vencer a los enemigos. Y Josué clama a Dios. Entonces Josué habló al Señor en el día que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Esto Josué, gloria a Dios, está haciendo, buscando protección de Dios. Dios le autoriza, y para poder ganar la batalla, él en media batalla, él se atreve a hacer esto. Y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado, los israelitas, de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró, en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Gloria a Dios. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Sigue el relato de lo que pasó en la NASA. Todo esto está sucediendo ahí. De repente los científicos dijeron: ese es el día que faltaba, el que está escrito ahí en el libro de Josué. En ese momento corroboraron en la computadora, retrocediendo en el tiempo a la época definida en la Biblia, y hallaron que era próximo. Sin embargo, no era el lapso de tiempo exacto, que a ellos les falta comprobar. Aquel intervalo de tiempo que no aparecía era de 23 horas y 20 minutos. Había un día menos, pero faltaban todavía 23 horas y 20 minutos. No, 20 minutos, ¿no? Dice, al regresar a las escrituras, aquel intervalo de tiempo que no aparecía era de 23 horas y 20 minutos. Ese es el que no aparecía. En sí no era un día entero. Cuando él les muestra esto de lo que pasó con Josué, gloria a Dios. Entonces, la controversia, tienen que darme un poquito de paciencia. Dice, aquel intervalo de tiempo que no aparecía era de 23 horas y 20 minutos. Los que tenían problemas en la NASA, en sí no era un día entero. Al regresar a las escrituras, decía, porque volvió a ver las escrituras y se encontró el cristiano con algo que decía casi un día entero. Y ahí como que descansaron. Gloria a Dios. La controversia estaba resuelta en parte, ya que faltaban 40 minutos. Un gran dilema que resolver. Las inexactitudes eran muy significativas. Fue cuando este compañero cristiano hizo memoria sobre un pasaje que explica que el sol retrocedió. Así fue que arribó otra vez de nuevo el cristiano a la Biblia y le dice a ellos: tenemos que volver a la Biblia, y quiero que busquemos, que ustedes vean en Segunda de Reyes 28 al 11, dice el cristiano. Segunda de Reyes 28, 11. Y Ezequías había dicho a Isaías, Ezequías era un siervo de Dios que estaba enfermo. Dios le dijo que tenía que morir por medio del profeta. Gloria a Dios. El profeta fue y le dijo que iba a morir.
este rey Ezequías, siervo de Dios, clamó a Dios, Dios le perdonó y le dijo que le iba a dar 15 años más de vida. Ezequías le dice que cómo va a hacer eso, que cómo hace para creer él. Y Ezequías había dicho a Isaías, porque Isaías le dijo, él te va a dar 15 años de vida. ¿Qué señal, le dijo Ezequías, tendré del Señor, que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Versículo 9. Respondió Isaías el profeta a Ezequías: esta señal tendrá el Señor, tendrás del Señor, de que hará el Señor esto, ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Versículo 10. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Versículo número, ese fue, ¿verdad? El 11, el 20, 11. Ok. Vamos a ver el versículo número 12, a ver qué dice. No, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 11. Sucede de que este hombre no puede creerle semejante cosa a Dios, pero él está en esa lucha cuando Isaías le dice: no hay problema, vamos a bajar, a hacer retroceder el sol 10 grados. Ahora mire, de repente los científicos, perdón, estoy en Segunda de Reyes, y dice que cuando él explica, el cristiano, un gran dilema que resolver, dice: las inexactitudes eran muy significativas. Fue cuando este compañero cristiano hizo memoria sobre un pasaje que explica que el sol retrocedió. Así fue que arribó a la escritura y vieron estos textos bíblicos donde la Biblia testifica que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Textualmente dice así: Ezequías no creyó y le pidió una señal: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor, el profeta, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz. 10 grados atrás, 10 grados exactamente son 40 minutos. Gloria a Dios. Es ahí donde encontramos 23 horas y 20 minutos en Josué, sumando los 40 minutos en Segunda de Reyes, completan las 24 horas que los científicos del programa espacial debieron agregar a la historia como el día que faltaba en el universo. Creer nosotros las profecías, las palabras del Señor, pues no es problema ya para nosotros, por lo que tenemos mucho Cristo dentro de nosotros, por lo que tenemos mucha explicación de Dios dentro de nosotros, porque estamos tan privilegiados de que la mente de Dios se ha trasladado a nosotros. Pues la Biblia dice en el libro de Hebreo: pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nosotros hemos aprendido mucho de Dios. No solo hemos aprendido, sino que hemos aceptado y estamos creyendo y viviendo por ello. Pero esta gente eran incrédulos, dice la Biblia. Son incrédulos. Entre más conocen de la ciencia, más incrédulos se vuelven. Pero ahí, con su poder, Dios, a través de un hombre cristiano que Dios había puesto a trabajar ahí, le iba a sacar las escrituras, y ellos, a través de la misma ciencia en las computadoras, iban a poder comprobar que lo que está escrito hace años y años es una verdad de Dios y que no se puede refutar. De esta manera Dios nos enseña a nosotros que el propósito de Él
era que esta gente conociera para que creyeran, que esta gente pudieran tener la constancia en ellos de que las palabras que Dios mandó a escribir aquí son reales. Después de esto, muchas personas tendrán que ir a la Biblia y, como son curiosos, a seguir viendo a ver qué más encuentran. Gloria a Dios. Pero no hay que buscar mucho, porque lo primero que hay que buscar cuando vamos a este libro, que es la palabra de Dios, es a Jesucristo. Porque Jesucristo es quien nos revela al Padre. Jesucristo es quien nos aclara las Escrituras, la palabra del Señor. Jesucristo es la fuente de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia de Dios para nosotros. Cuando nosotros lo conocemos a Él y creemos en Él, estamos creyendo ya en la palabra, aunque no la hayamos visto. Porque cuando la veamos, entonces ya nosotros creemos que esto es una verdad de Dios. Sin la Biblia, las personas están en tinieblas, están en oscuridad. Si ustedes pudieran ver esta foto de estos científicos de la NASA, cómo están, cómo se mira el gozo, la felicidad, gloria a Dios, en sus rostros por haber descubierto lo que descubrieron. ¿Y qué fue lo que descubrieron? La explicación y el consejo de Dios para que ellos no sean incrédulos, sino que puedan creer en que esto que Dios nos ha dejado es una guía a la realidad. Así nosotros hemos estudiado esta palabra, hemos creído que Jesucristo, todo lo que se habló de Él, como dice el libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es a quien nosotros tenemos que buscar, es a quien nosotros tenemos que encontrar y a quien tenemos que creer. Si usted cree o puede creer, si usted estima en su corazón que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, usted no tendrá más cosas en incertidumbre en su mente y en su corazón. Su alma estará tranquila porque descansará en la palabra de Dios. Pueden pasar muchas cosas en la vida, pero si nosotros creemos la palabra de Dios, no hay nada que suceda que Dios no pueda resolver, pues la misma palabra en profecía dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que nosotros en este momento no conocemos, no sabemos, no entendemos. Pero que si clamamos a Dios, si creemos a Dios, si le damos nosotros nuestro apoyo y protección a esta palabra, nosotros vamos a tener la explicación de todo lo que sea nuestra vida en el futuro. Yo por lo menos, yo voy a estar bien en el futuro. Yo por lo menos, a mí el mal no me puede tocar. Yo por lo menos siempre estaré bendecido. Estoy hablando de vida futura. Estaré, me encontraré, andaré cuando llegue. Estoy hablando en profecía. Pero nosotros podemos hablar las palabras de Dios como para nosotros también, en profecía. Pues nosotros somos profetas porque tenemos la palabra profética y lo que hablamos es profecía. Gloria a Dios. Cuando nosotros oramos por una persona, oramos prometiéndole a la persona lo que Dios dice en su palabra. Que Dios te va a sanar, Dios te va a sacar de ese problema, de esa dificultad, si tú crees en nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es la solución de todos nosotros según la verdad que Él nos ha dejado en este libro. Pero si no creemos la palabra de Dios, no creemos a Cristo. Si no creemos a Cristo, no tendremos nosotros los beneficios de las cosas que Dios prometió, es decir, de las profecías que antes se hicieron para nosotros. ¿Y qué difícil es creer en Cristo? No, no es difícil. Pero a veces el hombre tiene que pasar y estar en situaciones complicadas, como estaban estos de la NASA, que no le encontraban solución a este problema. Y esto es un dolor de cabeza para un científico. Y Dios se presentó
y les dio la claridad de las revelaciones de su palabra. Es lo que ha hecho con nosotros, que Dios se ha revelado a nuestras vidas y ahora todas las cosas para nosotros están abiertas y descubiertas por el Señor. ¿Cuántos creen que esto es así?